Bueno, pues continuamos y ahora vámonos a geografía. Y en geografía vamos a ver los problemas ambientales. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto depende de nosotros, los seres humanos. Lamentablemente, nosotros somos los que creamos este problema ambiental. ¿Ok? Nosotros somos los que dañamos nuestro medio ambiente, dañamos a los animales, dañamos su hábitat, dañamos la tierra. Y todo esto obviamente va a repercutir en nosotros mismos. Es algo que va a dar vuelta y nos va a llegar y nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo? Si nosotros dañamos nuestro medio ambiente y no lo cuidamos, pues obviamente eso va a dañar nuestra salud. Vamos a suponer que todos tiramos la basura, ¿ok? En las calles y no ponemos un orden, lo vamos tirando. ¿Qué va a crear este problema? El estar tirando la basura, que haya roedores, como los ratones, las ratas, cucarachas, moscas, ¿sí? Y recuerden que estos animales traen enfermedades, ¿ok? Entonces, en alguna ocasión les platicaba del río Lerma, que hace muchos, muchos años cuentan que obviamente corría el río, pero era un río limpio, ¿ok? Y ese río había pescados, había peces, más bien peces, porque pescados es cuando ya los sacamos, había peces en el agua. ¿Y qué pasa? Llega el ser humano y empieza a echar todos sus desperdicios al río hasta que lo convierte en aguas negras. Y les decía que a lo lejos, si seguimos el río Lerma, donde no hay vida humana, el río aún sigue limpio, aún hay peces. Y lamentablemente nosotros como seres humanos somos los que estamos destruyendo este medio ambiente. Entonces, sí tenemos que aprender a cuidarlo, porque de eso depende nuestra salud y el poder seguir habitando este planeta. Ustedes, niñas, las nuevas generaciones, pues son las que van a ir aprendiendo, ¿sí?, a cuidar este medio ambiente. Todos tenemos que estar involucrados, todo el pueblo, el gobierno, porque el gobierno puede poner multas, pero no es posible que tenga alguien que multarnos por algo que tenemos que hacer, ¿sí?, por propia lógica, por sentido común. Sabemos que si nosotros contaminamos, se nos va a regresar y entonces nos va a afectar. Y veamos, ¿qué pasa cuando tenemos una contaminación atmosférica? ¿Sí? La atmósfera la estamos contaminando con los autos, con las fábricas, ¿ok? Con todo el humo que nosotros expedimos con nuestras maquinarias, afectamos contaminamos más bien esa atmósfera. ¿Y qué va a repercutir? Que nos enfermemos de las vías respiratorias, ¿ok? Que cada vez más nos enfermemos de las vías respiratorias porque estamos inhalando esta contaminación, este aire contaminado. Irritación de ojos, ¿ok? Me ha pasado que en Toluca, hace muchos años cuando llegué yo a Toluca, estaba más limpio porque no había tantos autos, había menos gente. Y cuando llegaba y regresaba yo al Distrito Federal, pues se me irritaban los ojos.
me sentía cansado. Y todo esto es porque en el DF había más contaminación. Ahora ya en Toluca también hay contaminación, también está el doble o el no circula. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que tomar esas medidas para poder protegernos. Y entonces tenemos irritación de ojos, se produce el efecto invernadero y se produce el calentamiento global. Imagínense todo lo que provocamos nosotros como seres humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer conciencia de la problemática que estamos generando todos a nuestro propio planeta, a nuestra propia casa. Imagínense que llegas a casa y empiezas a tirar la basura por donde quieran. ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay reglas. Y entonces, ¿por qué yo me pregunto en la calle por qué tiramos las cosas o contaminamos? ¿Ok? Tenemos la contaminación del agua, como les decía y les ponía el ejemplo del río Lerma. La vida de los animales obviamente la afectamos. ¿Por qué? Porque ya no hay peces. Si vamos al mar y en el mar tiramos basura, pues vamos a contaminar a esos animales que viven ahí. Estamos contaminando su medio ambiente y de repente ya no va a haber que podamos pescar, porque ya no va a haber animales. ¿Ok? Produce, si nosotros tomamos esa agua, ¿qué pasaría si yo voy al río Lerma y quiero tomar agua? Pues obviamente me voy a enfermar, ¿sí? Entonces produce enfermedades si yo tomo agua contaminada. Pero ¿quién contaminó esa agua? Pues nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado en la contaminación del agua. Deforestación. ¿Qué pasa cuando nosotros cortamos y cortamos árboles sin tener una medida, sin tener un parámetro de lo que podemos nosotros solamente cortar? Pues vamos a hacer una deforestación y si ya no va a haber árboles. ¿Y qué va a producir esto? El deterioro del suelo, ¿sí? Obviamente ya no van a crecer árboles. ¿Por qué? Porque lo estamos acabando con ellos. Reduce la generación de oxígeno, obviamente. ¿Por qué? Pues porque los árboles, vamos a recordar que lo que nos dan son oxígeno. Y si ya no hay árboles, pues ya no vamos a tener oxígeno. Al rato vamos a andar con nuestro tanque de oxígeno porque ya no va a haber árboles. ¿Ok? La humedad en el medio ambiente. Los árboles vamos a recordar que producen humedad para que pueda llover. Y si ya no hay árboles, pues ya no va a haber humedad. Y entonces se va a hacer una sequía. ¿Por qué? Porque ya no va a llover. ¿Ok? Y entonces ya no llueve, ya no hay árboles, ya no crecen árboles, y entonces ya no tenemos oxígeno. Y entonces, ¿de dónde vamos a retomar nosotros ese oxígeno? Vamos a andar con nuestras máscaras de oxígeno para poder respirar. Todo esto suena muy lejano, pero no es así, mis niñas. Hay que tener mucho cuidado. Con que cada uno de nosotros ponga un granito de arena, pues va a cambiar todo esto. Si nosotros vamos al mar de vacaciones, pues no vamos a tirar la basura ahí, vamos a recolectarla para ponerla en un bote de basura. Si nosotros podemos no ocupar tanto el auto, pues vámonos a reducir y a lo mejor podemos ir caminando, a lo mejor podemos ir en bicicleta, sin arriesgar nuestra vida, obviamente. Ya no hay que tirar tantas cosas en el agua para poder proteger a nuestros animales. Y ya no tenemos que, si nosotros vamos al bosque y hacemos, lo dicen en los comerciales, si nosotros hacemos fogatas, pues hay que tener cuidado de apagarlo. ¿Para qué? Pues para que no haya incendios, porque obviamente eso también, esa parte de los incendios, pues va a dañar, va a haber contaminación atmosférica y tal como deforestación, pues a lo mejor no es que los hayan cortado, pero sí se van a quemar y se va a acabar esos árboles, esa área de árboles, ¿no? Hemos escuchado en las noticias que hay tantas hectáreas que se están quemando. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Nosotros podemos parar esa contaminación. Y ahora con esta contingencia que ha pasado, si han visto las noticias,
Habrán visto que los animales vuelven a resurgir porque no hay tanta contaminación. Porque en las playas, como no va la gente, están limpias. Y solamente es cuestión de que nos demos cuenta de que todos juntos podemos hacer las cosas. Y así se plantea los problemas ambientales. Y estos problemas ambientales, ¿quién los va a crear? Nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y cada una de ustedes puede hacerlo. Y va a hacer la diferencia. No esperen a que alguien más venga y nos diga que no podemos hacer ciertas cosas. Cuando, por sentido común, por lógica, tenemos que saber que si tiramos algo, va a contaminar. Por muy pequeña que sea. Y por muy pequeña que sea la acción para poder corregirlo, va a ayudar a todos. Entonces, es la importancia de saber los problemas ambientales y qué es lo que causa esos problemas ambientales. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pues es así como vimos el tema de geografía, problemas ambientales, y ya lo verán más en su libro de geografía y de Santillana. ¿Ok? Va. Cuídense y de verdad hay que cuidar nuestro planeta porque es nuestra casa donde habitamos todos. ¿Ok? Va. Les quiero.